La lluvia golpeaba las ventanas de la biblioteca municipal con una insistencia que parecía querer advertir algo. Mauricio Vega empujó la pesada puerta de madera, sacudiéndose las gotas del abrigo de cashmere. Hacía mucho tiempo que no pisaba ese lugar, un edificio modesto pero acogedor que contrastaba brutalmente con los lujosos espacios que frecuentaba. El empresario había llegado a ese barrio por casualidad. Su chofer había tomado un desvío para evitar el tráfico y algo en la fachada de aquella biblioteca lo había detenido. Una compulsión inexplicable lo llevó a bajar del vehículo y entrar, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia esas puertas. El interior olía a papel antiguo y a café. Las estanterías se alzaban como guardianes silenciosos de historias olvidadas. Mauricio caminó entre los pasillos casi vacíos, sus zapatos italianos resonando contra el suelo de madera gastada. No sabía qué buscaba exactamente, solo que necesitaba estar ahí. Fue entonces cuando la vio. En un rincón apartado, bajo la luz tenue de una lámpara antigua, una mujer estaba sentada en una silla desgastada. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo desprolija, y sus ojos verdes estaban completamente absortos en un libro. Llevaba un uniforme sencillo de empleada de la biblioteca, pero había algo en su postura, en la forma en que sus dedos acariciaban las páginas, que le robó el aliento a Mauricio. No era solo su belleza natural, desprovista de maquillaje y artificio. Era la expresión de su rostro, una mezcla de alegría y dolor, de nostalgia y esperanza, como si el libro que sostenía fuera mucho más que simple papel y tinta. Mauricio se acercó sin hacer ruido, impulsado por una curiosidad que no había sentido en muchos tiempos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, logró ver el título del libro que ella leía con tanta devoción. Su corazón se detuvo. Jardines de invierno, decía la portada gastada. El mismo libro, el exacto mismo libro que su esposa había leído una y otra vez antes de morir. El libro que había sostenido en sus manos durante sus últimos días en el hospital. El libro que él había jurado nunca volver a abrir porque el dolor era demasiado insoportable. La mujer levantó la vista de repente, sobresaltada por la presencia de Mauricio. Sus ojos se encontraron y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Ella cerró el libro rápidamente, como si la hubieran descubierto, haciendo algo prohibido. «Disculpe, señor, no debería estar leyendo en horario de trabajo», dijo ella poniéndose de pie apresuradamente. Su voz era suave pero firme, con un dejo de nerviosismo. Mauricio apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La coincidencia era demasiado grande, demasiado específica para ser un simple azar del destino. «Ese libro», logró decir finalmente, señalando el ejemplar que ella aún sostenía contra su pecho. «¿Le gusta?» Ella miró el libro como si lo viera por primera vez, aunque era evidente que lo conocía íntimamente. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Es mi libro favorito», confesó, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Lo he leído incontables veces. Cada vez encuentro algo nuevo, algo que me consuela cuando las cosas se ponen difíciles». Mauricio sintió que las rodillas le flaqueaban. Eran casi las mismas palabras que Valentina, su esposa, solía decir. Las mismas exactas palabras. «¿Cómo se llama?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Elena», respondió ella mirándolo con curiosidad. «Elena Cortés. Trabajo aquí desde hace un tiempo. ¿Puedo ayudarlo a encontrar algo?». Mauricio negó con la cabeza lentamente, aún procesando la surrealidad del momento. Elena Cortés. Incluso su nombre tenía esa cualidad etérea que le recordaba a Valentina. «No busco nada específico», mintió. «Solo quería escapar de la lluvia». Elena asintió, pero había algo en su mirada que sugería que no le creía. Completamente. Colocó el libro sobre una mesa cercana con cuidado reverente, como si fuera un tesoro frágil. «Este libro es especial», dijo ella de repente, pasando los dedos por la portada. La autora escribió sobre el amor y la pérdida de una manera que pocas personas entienden realmente. Es como si hubiera conocido el dolor más profundo y hubiera elegido transformarlo en belleza. Las palabras golpearon a Mauricio como olas contra un acantilado. Valentina había dicho algo muy similar la última vez que hablaron sobre el libro. Era como si Elena
estuviera canalizando los pensamientos de su esposa fallecida. Mi esposa amaba ese libro, dijo Mauricio, antes de poder detenerse. Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera procesarlas. Elena lo miró con una expresión de sorpresa y comprensión. ¿Amaba? ¿Ya no lo lee? Ella murió, respondió Mauricio simplemente, sintiendo el peso familiar del dolor instalarse en su pecho. Hace un tiempo. La expresión de Elena se suavizó inmediatamente, sus ojos verdes llenándose de una compasión genuina que Mauricio no había visto en mucho tiempo. En su mundo de negocios, de reuniones corporativas y negociaciones despiadadas, nadie se permitía mostrar esa clase de vulnerabilidad. Lo siento mucho, dijo Elena con sinceridad. Debe ser muy difícil para usted. Mauricio se encogió de hombros, un gesto que había perfeccionado para ocultar el torbellino de emociones que siempre amenazaba con desbordarlo. La vida continúa, dijo con una frialdad que no sentía. Elena lo estudió por un momento, su mirada penetrante de una manera que lo hacía sentir expuesto. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de este libro?, preguntó ella, tomando nuevamente el ejemplar entre sus manos. Mauricio negó con la cabeza. Hay un pasaje, continuó Elena, hojeando las páginas con familiaridad, donde la protagonista dice que los jardines más hermosos crecen en invierno, cuando todo parece muerto y sin esperanza. Dice que es en esos momentos de oscuridad cuando las semillas más fuertes esperan pacientemente bajo la tierra, preparándose para florecer cuando nadie las espera. Mauricio sintió un nudo formarse en su garganta. Conocía ese pasaje. Lo había escuchado de labios de Valentina incontables veces, pero escucharlo ahora, en esta biblioteca olvidada, de boca de esta mujer que era una completa extraña, tenía un impacto completamente diferente. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó él, su voz más áspera de lo que pretendía. Elena sonrió, una sonrisa que llevaba consigo su propio peso de tristeza. Porque usted tiene esa mirada, la mirada de alguien que está atrapado en un invierno eterno, esperando un jardín que nunca llegará, y quería que supiera que incluso en el invierno más largo, las semillas siguen ahí, esperando. Por primera vez en mucho tiempo, Mauricio Vega, el implacable empresario que había construido un imperio desde la nada, sintió que sus defensas se desmoronaban. Había algo en Elena, en su manera de hablar, en la forma en que sostenía ese libro, que lo hacía querer creer en esas palabras. «No la conozco», dijo Mauricio, tratando de recuperar algo de su compostura habitual. «¿Por qué le importa?» «Porque todos necesitamos que alguien nos recuerde que el invierno no es para siempre», respondió Elena con sencillez. «¿Y por qué ese libro me salvó cuando pensé que no había nada más por lo que valiera la pena continuar?» Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significados no dichos. Mauricio se dio cuenta de que Elena también llevaba sus propias heridas, su propio dolor oculto bajo esa apariencia serena. «¿Qué pasó?», se encontró preguntando, sorprendido por su propio interés. Elena dudó, como si estuviera decidiendo cuánto compartir con este extraño bien vestido que había irrumpido en su pequeño refugio de paz. Finalmente, suspiró y miró hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo, con insistencia. «Perdí a alguien también», dijo ella suavemente. «Mi hermano. Era mi mejor amigo, la única familia que me quedaba. Un accidente, algo estúpido y evitable que no debería haber sucedido». Mauricio sintió una conexión inmediata con ese dolor. Él también sabía lo que era perder a alguien de manera repentina, ver cómo la vida se desvanece sin advertencia, sin oportunidad de despedirse apropiadamente. «Después de eso», continuó Elena, «no sabía cómo seguir adelante. Todo me parecía sin sentido. Fue mi jefe quien me dio este libro, diciéndome que me ayudaría. Al principio pensé que era una tontería, pero comencé a leerlo y algo cambió. No fue instantáneo, no fue mágico, pero lentamente, página tras página, empecé a entender que el dolor podía coexistir con la esperanza». Mauricio escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Era extraño estar teniendo esta conversación con una desconocida en una biblioteca casi vacía, pero al mismo tiempo se sentía más natural que cualquier interacción que había tenido en mucho tiempo.
Mi esposa solía leer pasajes de ese libro en voz alta, compartió Mauricio, sorprendiéndose a sí mismo con su apertura. Especialmente al final, cuando sabía que no le quedaba mucho tiempo, decía que las palabras la consolaban, que le daban paz. Elena asintió con comprensión. Es un libro sobre encontrar belleza en el dolor, sobre aceptar que las cosas terminan, pero que eso no las hace menos valiosas. Es sobre la impermanencia y la gratitud. Nunca pude leerlo después de que ella murió, admitió Mauricio, sintiendo una vulnerabilidad que normalmente habría rechazado. Era demasiado doloroso. Lo guardé junto con todas sus cosas, prometiéndome que algún día podría abrirlo nuevamente. Pero ese día nunca llegó. Tal vez por eso está aquí, sugirió Elena gentilmente. Tal vez era hora. Mauricio la miró, realmente la miró, por primera vez. Vio más allá de su uniforme simple, más allá de su apariencia física. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Vio a alguien que había sobrevivido su propia tormenta y había encontrado la manera de seguir adelante sin perder su humanidad en el proceso. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Mauricio después de un momento de silencio. Por supuesto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sigue adelante cuando cada día se siente como escalar una montaña? Elena sonrió tristemente. Un paso a la vez. A veces es todo lo que podemos hacer. Algunos días son más fáciles que otros. Algunos días vuelvo a este libro y leo los mismos pasajes una y otra vez hasta que las palabras me recuerdan por qué vale la pena continuar. Mauricio sintió algo removerse dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Era como si las palabras de Elena estuvieran despertando una parte de él que había decidido enterrar junto con Valentina. No sé si puedo, confesó él, su voz apenas audible. No tiene que saberlo ahora, respondió Elena. Solo tiene que estar dispuesto a intentarlo. Risping. Sonido de una puerta abriéndose interrumpió su conversación. Un hombre mayor con gafas gruesas entró a la biblioteca, sacudiendo su paraguas mojado. Elena se enderezó inmediatamente, recuperando su postura profesional. «Debo volver al trabajo», dijo ella, pero había una renuencia en su voz. Mauricio asintió, de repente consciente de que no quería que esta conversación terminara. Había algo en Elena, en su presencia, que le traía una calma que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Vendría mañana?», preguntó ella de repente, sorprendiéndolo. «Tenemos un pequeño club de lectura. Solo somos unas pocas personas, pero nos reunimos para hablar sobre libros. Mañana justamente discutiremos Jardines de invierno. Tal vez le ayudaría a escuchar diferentes perspectivas sobre el libro que su esposa amaba tanto». Mauricio dudó. La idea de sentarse en un círculo con extraños para hablar sobre un libro que le traía tantos recuerdos dolorosos parecía una tortura. Pero al mismo tiempo, algo en la manera en que Elena lo miraba, con esos ojos llenos de comprensión y esperanza, lo hacía querer decir que sí. «No soy bueno con grupos», dijo él evasivamente. «Nadie lo es al principio», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Pero a veces es más fácil compartir el dolor cuando no estamos solos con él». Mauricio se quedó mirando el libro sobre la mesa, ese objeto familiar que llevaba consigo tantas memorias. «Lo pensaré», dijo finalmente. Elena asintió como si entendiera que eso era todo lo que podía prometer por ahora. «La reunión es mañana por la tarde. Si decide venir, estaré aquí». Mauricio se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. «Elena», la llamó sin voltearse. «Gracias por compartir eso conmigo, por entender». «De nada», respondió ella suavemente. «A veces los extraños son los mejores confidentes. No tienen expectativas, no juzgan, solo escuchan». Mauricio salió de la biblioteca y regresó a su auto, donde su chofer esperaba pacientemente. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventana trasera hacia el edificio modesto que acababa de dejar atrás. A través de las ventanas iluminadas, podía ver la silueta de Elena, de vuelta en su rincón, el libro nuevamente en sus manos. Algo había cambiado en él durante esa conversación. No podía identificar exactamente qué, pero era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en la armadura que había construido
alrededor de su corazón. Esa noche, en su mansión vacía y fría, Mauricio no pudo dormir. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la biblioteca, a Elena, a ese libro. Finalmente, cuando el reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, se levantó y fue al estudio donde había guardado todas las pertenencias de Valentina. Allí, en una caja cuidadosamente sellada, encontró su ejemplar de Jardines de Invierno. El libro estaba gastado por el uso, las páginas marcadas con notas en los márgenes escritas con la letra elegante de Valentina. Mauricio lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de todos los recuerdos que contenía. Con manos temblorosas, abrió el libro en una página al azar. Las palabras de Valentina saltaron desde el margen. Este pasaje me recuerda que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay belleza esperando ser descubierta. Solo tenemos que estar dispuestos a verla. Mauricio sintió las lágrimas quemando sus ojos. Había pasado tanto tiempo evitando este dolor, enterrándolo bajo capas de trabajo y distracción, que había olvidado cómo era realmente sentir. Pero ahora, sosteniendo este libro, leyendo las palabras de su esposa, permitió que las emociones lo inundaran. Lloró como no había llorado desde el funeral. Lloró por Valentina, por el tiempo que no tuvieron, por todas las palabras no dichas y los sueños incumplidos. Pero también lloró por sí mismo, por el hombre en el que se había convertido, duro y distante, incapaz de conectar con nada ni con nadie. Al amanecer, Mauricio tomó una decisión. Iría a esa reunión del club de lectura. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero sentía que le debía a Valentina, a Elena y sobre todo a sí mismo, al menos intentarlo. La tarde siguiente, Mauricio llegó a la biblioteca. Era extraño estar allí nuevamente, como si estuviera cruzando un umbral hacia un mundo diferente. Elena lo recibió con una sonrisa cálida, como si hubiera estado esperándolo. «Vino», dijo ella, y había una nota de alivio genuino en su voz. «Prometí que lo pensaría», respondió Mauricio con una pequeña sonrisa. El club de lectura resultó ser un grupo pequeño. Además de Elena, había una mujer mayor llamada Teresa, un joven tímido llamado Lucas y un hombre de mediana edad llamado Roberto. Todos ellos llevaban sus propias historias de pérdida y dolor, y Jardines de Invierno había sido para ellos lo que había sido para Elena, un salvavidas en medio de la tormenta. La conversación fluyó naturalmente. Cada persona compartió qué significaba el libro para ellos, qué pasajes les habían tocado más profundamente. Mauricio escuchaba en silencio al principio, pero gradualmente comenzó a compartir también. Habló de Valentina, de cómo ella había amado ese libro, de cómo él había estado huyendo de ese amor, porque el dolor de recordar era demasiado grande. Pero el dolor es amor, dijo Teresa suavemente. Es la prueba de que amamos profundamente, y eso nunca es algo de lo que debamos huir. Las palabras resonaron en Mauricio. Tenía razón. Todo este tiempo había estado tratando de evitar el dolor, sin darse cuenta de que al hacerlo también estaba evitando recordar el amor que él y Valentina habían compartido. Después de la reunión, Elena y Mauricio se quedaron conversando mientras los demás se iban. La biblioteca estaba cerrando, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por irse. «Gracias por invitarme», dijo Mauricio sinceramente. «No sabía cuánto necesitaba esto hasta que estuve aquí». Elena sonrió. «A veces no sabemos lo que necesitamos hasta que lo encontramos. Estoy contenta de que haya venido». «Traje algo», dijo Mauricio, sacando de su maletín el ejemplar de Valentina de Jardines de Invierno. «Pensé que tal vez podría leer algunos de los pasajes que ella marcó, si no le importa escuchar». Los ojos de Elena se iluminaron. «Me encantaría». Se sentaron en el mismo rincón donde se habían encontrado por primera vez, y Mauricio comenzó a leer. Leyó los pasajes que Valentina había subrayado, compartió las notas que había escrito en los márgenes. Con cada palabra, sentía como si estuviera redescubriendo a su esposa, viéndola de nuevo a través de estas páginas. Elena escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo comentarios o compartiendo sus propias interpretaciones. Era como si estuvieran teniendo una conversación no solo entre ellos dos, sino también con Valentina, con el autor del libro, con todas,
Las personas que habían encontrado consuelo en esas palabras a lo largo del tiempo. «Hay algo que no entiendo», dijo Mauricio después de un rato. «¿Cómo alguien puede escribir sobre el dolor de una manera tan hermosa? Es casi como si glorificara el sufrimiento». «No creo que lo glorifique», respondió Elena pensativa. «Creo que lo reconoce como parte de la experiencia humana. El libro no dice que el dolor sea bueno, sino que es inevitable, y que podemos elegir cómo respondemos a él. Podemos dejar que nos destruya, o podemos dejar que nos transforme en algo más profundo, más compasivo». Mauricio reflexionó sobre esto. Valentina solía decir algo similar. Decía que su enfermedad le había enseñado a valorar cada momento, cada pequeña alegría. Al principio pensé que solo estaba tratando de ser optimista, pero ahora entiendo que realmente lo creía. «Era sabia», dijo Elena suavemente. «Lo era», coincidió Mauricio, sintiendo una punzada de dolor mezclada con gratitud. «Y yo fui un tonto por no escucharla más cuando tuve la oportunidad». «No es demasiado tarde para empezar a escuchar ahora», sugirió Elena. «Sus palabras siguen aquí, en este libro, y ahora usted está listo para oírlas». Mauricio miró a Elena, este ángel de la guarda accidental que había aparecido en su vida en el momento exacto en que más la necesitaba. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «Ayudarme, quiero decir. Soy un extraño para usted». Elena sonrió. «Cuando estaba en mi momento más oscuro, alguien me extendió la mano. No conocía a esa persona, pero su amabilidad me salvó. Ahora es mi turno de extender la mano. Así es como funciona, creo. Pasamos adelante la gracia que recibimos». Las semanas que siguieron se convirtieron en un patrón. Mauricio comenzó a visitar la biblioteca regularmente, no solo para las reuniones del club de lectura, sino también solo para estar allí, para hablar con Elena, para leer en el mismo rincón donde ella trabajaba. Encontró paz en ese espacio modesto, una paz que su mansión lujosa nunca le había proporcionado. Elena le mostró otros libros, otras historias de pérdida y recuperación. Le presentó a otros visitantes de la biblioteca, personas con sus propias cicatrices e historias. Mauricio, que había pasado tanto tiempo en su torre de marfil corporativa, descubrió un mundo completamente diferente, un mundo de humanidad y conexión real. Pero no todo era progreso lineal. Había días en que el dolor de perder a Valentina regresaba con fuerza total, dejando a Mauricio incapaz de funcionar. En esos días, Elena estaba allí, no tratando de arreglarlo o de hacer que se sintiera mejor, sino simplemente estando presente, permitiéndole sentir lo que necesitaba sentir. «El duelo no es lineal», le recordaba ella en esos momentos. «Hay días buenos y días malos. Lo importante es seguir adelante, incluso cuando adelante significa simplemente sobrevivir el día». Un día, mientras Mauricio hojeaba un libro en la biblioteca, Elena se acercó con una expresión seria en su rostro. «Necesito contarte algo», dijo ella, sentándose a su lado. «Algo que debería haberte dicho desde el principio». Mauricio sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué pasa?». Elena respiró profundamente. «El día que nos conocimos, cuando me viste leyendo Jardines de invierno, no fue una coincidencia. Yo sabía quién eras». La confusión se apoderó de Mauricio. «¿Qué quieres decir?». «Hace un tiempo, tu esposa solía venir a Bimosíntesis, esta biblioteca», explicó Elena, sus ojos llenos de emoción. «Venía regularmente, especialmente hacia el final. Hablábamos sobre libros, sobre la vida. Me contó sobre ti, sobre cómo te estabas cerrando debido al dolor de verla enferma. Estaba preocupada por ti». Mauricio sintió como si el piso se estuviera abriendo bajo sus pies. «¿Conociste a Valentina?». Elena asintió. «Fue ella quien me dio mi ejemplar de Jardines de invierno. Fue ella quien me ayudó después de que perdí a mi hermano. Y antes de morir me hizo una petición. Me pidió que si alguna vez te veía, si alguna vez tenía la oportunidad, tratara de ayudarte a encontrar tu camino de regreso a la vida». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Mauricio. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». «Porque necesitabas llegar a esto por tu cuenta», respondió Elena gentilmente. «Si te hubiera dicho desde el primer día, habrías construido muros, te habrías alejado. Tenía que dejar que ocurriera naturalmente». Mauricio se levantó abruptamente,
necesitando espacio para procesar esta revelación. Se sentía traicionado, manipulado, pero al mismo tiempo había una parte de él que entendía por qué Elena había hecho lo que hizo. «Necesito tiempo», dijo él, su voz tensa. «Necesito pensar sobre esto». «Lo entiendo», dijo Elena, y había lágrimas en sus propios ojos. «Lo siento, Mauricio. Nunca quise hacerte daño. Solo quería honrar la memoria de tu esposa y su última voluntad». Mauricio salió de la biblioteca sin mirar atrás. Durante las siguientes semanas no volvió. Se sumergió nuevamente en su trabajo, tratando de usar la distracción como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado. Ya no podía simplemente enterrar sus emociones como antes. Elena y la biblioteca se habían convertido en parte de él, y su ausencia dejaba un vacío que el trabajo no podía llenar. Una noche, incapaz de dormir, Mauricio volvió a leer Jardines de invierno. Esta vez leyó todo el libro de principio a fin, absorbiendo cada palabra, cada lección. Y al final encontró algo que no había visto antes, una nota de Valentina insertada entre las últimas páginas. «Mi amor», decía la nota con la letra de Valentina, «si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor para abrir este libro de nuevo. Estoy muy orgullosa de ti. Sé que mi partida te dolerá profundamente, así como me duele a mí tener que dejarte, pero quiero que sepas algo importante. El amor no termina con la muerte. Vivirá en ti, en cada acto de bondad, en cada momento de alegría que permitas entrar en tu vida. No te cierres al mundo por mí. Encuentra la manera de vivir de nuevo. Encuentra la belleza en los jardines de tu propio invierno. Y si alguna vez conoces a una mujer llamada Elena en la biblioteca, confía en ella. Es un alma hermosa que también ha sufrido, y creo que ustedes pueden ayudarse mutuamente a sanar. Te amo, siempre, Valentina». Mauricio leyó la nota una y otra vez, las lágrimas nublando su visión. Valentina había planeado todo esto. Incluso en sus últimos días, pensando en su bienestar, había preparado el camino para su sanación. A la mañana siguiente, Mauricio regresó a la biblioteca. Elena estaba allí, como siempre, en su rincón con un libro. Cuando vio a Mauricio entrar, sus ojos se iluminaron con esperanza y aprensión. «Encontré una nota», dijo Mauricio acercándose a ella, «de Valentina. Estaba en el libro». Elena asintió. «Sabía que estaba allí. Ella me dijo que la encontrarías cuando estuvieras listo». «Lo siento», dijo Mauricio, sentándose junto a ella. «Siento haber reaccionado tan mal. Estaba asustado y confundido, pero ahora entiendo. Valentina te puso en mi camino por una razón». «No», corrigió Elena suavemente. «Valentina creó la posibilidad de un encuentro. Pero lo que pasó después, las conversaciones, la conexión, la sanación, eso fuimos nosotros. Eso fue real». Mauricio tomó la mano de Elena, sintiendo la calidez de su contacto. «Tienes razón, y quiero agradecerte, no solo por honrar la memoria de Valentina, sino por ser tú misma, por tu bondad, por tu paciencia». Elena sonrió, apretando su mano. «Todos necesitamos a alguien que camine con nosotros en la oscuridad. Estoy feliz de haber podido ser esa persona para ti». «¿Y quién camina contigo?», preguntó Mauricio. «¿Quién te ayuda cuando el peso se vuelve demasiado pesado?». Elena pareció sorprendida por la pregunta. «Yo me las arreglo». «Tal vez sea mi turno ahora», dijo Mauricio con gentileza. «Tal vez podemos caminar juntos». Los meses que siguieron marcaron un período de transformación para ambos. Mauricio comenzó a involucrarse más en la comunidad alrededor de la biblioteca, donando recursos para renovar el edificio y expandir sus programas. Pero más importante que el dinero fue su tiempo y su presencia. Se convirtió en un miembro regular del club de lectura, compartiendo su historia y ayudando a otros a navegar sus propios duelos. Elena, por su parte, permitió que Mauricio la apoyara de maneras que nunca había permitido a nadie antes. Le habló más profundamente sobre la pérdida de su hermano, sobre los miedos y dudas que aún la atormentaban. Y Mauricio estuvo allí, escuchando, apoyando, siendo la presencia constante que ella necesitaba. Su relación evolucionó naturalmente, orgánicamente. No era un reemplazo del amor que Mauricio había compartido con Valentina,
ni una manera de llenar el vacío dejado por el hermano de Elena. Era algo completamente nuevo, construido sobre una base de comprensión mutua, respeto y la experiencia compartida del dolor transformado en crecimiento. Un día, mientras caminaban por el parque cerca de la biblioteca, Elena se detuvo repentinamente. «Tengo algo para ti», dijo ella, sacando un pequeño paquete envuelto de su bolso. Mauricio lo abrió con curiosidad. Dentro había un ejemplar nuevo de Jardines de Invierno, pero este tenía algo especial. En la primera página había una inscripción escrita con la letra de Elena. «Para Mauricio, quien me enseñó que los jardines de invierno son aún más hermosos cuando los cultivamos juntos. Con gratitud y cariño, Elena». Mauricio sintió su garganta apretarse con emoción. «Es perfecto», logró decir. «Hay algo más», agregó Elena, volteando hacia las últimas páginas del libro. Allí, pegada cuidadosamente, estaba la nota original de Valentina que Mauricio había encontrado. «Pensé que ambas historias deberían estar juntas», explicó Elena. «El pasado y el presente, ambos igualmente importantes». Mauricio la abrazó, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo él. Valentina tenía razón. Los jardines más hermosos realmente crecen en invierno. La vida de Mauricio había cambiado completamente. Ya no era el empresario frío y distante que había sido. Seguía dirigiendo su compañía, pero ahora con un enfoque diferente. Implementó programas para apoyar a empleados que atravesaban pérdidas personales, creó espacios de bienestar en la oficina y comenzó a liderar con empatía en lugar de solo con eficiencia. Pero el mayor cambio fue interno. Había aprendido a vivir con su dolor en lugar de huir de él. Había aprendido que recordar a Valentina no tenía que ser solo fuente de tristeza, sino también de alegría por el tiempo que tuvieron juntos. Y había aprendido que su corazón tenía la capacidad de amar nuevamente sin traicionar la memoria de su esposa. La biblioteca se convirtió en un lugar especial no solo para Mauricio y Elena, sino para toda la comunidad. Con el apoyo financiero de Mauricio y la dedicación de Elena, expandieron sus programas para incluir grupos de apoyo para personas en duelo, talleres de escritura terapéutica y eventos comunitarios que reunían a personas de todos los ámbitos de la vida. Teresa, la mujer mayor del club de lectura, se convirtió en mentora para otros que habían perdido a sus parejas. Lucas, el joven tímido, encontró su voz a través de la escritura y comenzó a compartir sus poemas en eventos de la biblioteca. Roberto inició un grupo de apoyo específicamente para padres que habían perdido hijos. Cada persona que pasaba por esas puertas llevaba consigo una historia de pérdida, pero también encontraba una comunidad lista para sostenerlos en su dolor y celebrar su sanación. Un día especial llegó cuando la biblioteca organizó un evento de aniversario. La comunidad se reunió para celebrar no solo la renovación del edificio, sino también las vidas que habían sido transformadas dentro de sus paredes. Elena había preparado una pequeña ceremonia. Pidió a cada persona que compartiera cómo la biblioteca había impactado su vida. Las historias que se compartieron esa tarde fueron conmovedoras. Personas que habían encontrado esperanza en los libros, amistades que se habían formado en los grupos de apoyo, vidas que habían sido literalmente salvadas por la comunidad que se había creado allí. Cuando llegó el turno de Mauricio, se paró frente a la multitud reunida. Sostenía en sus manos su ejemplar gastado de Jardines de Invierno. «Hace un tiempo», comenzó su voz clara y firme, «entré a esta biblioteca huyendo de la lluvia. O eso pensaba. Ahora sé que estaba huyendo de mucho más que eso. Estaba huyendo de mi dolor, de mis recuerdos, de la vida misma». Miró a Elena, quien le sonreía con lágrimas en los ojos. «Pero en este lugar encontré algo inesperado. No encontré una forma de olvidar mi dolor, sino una forma de vivir con él. Encontré una comunidad que me enseñó que el duelo no es algo que superamos, sino algo que integramos en quienes somos. Y encontré a alguien que me mostró que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor, incluso después de la pérdida más devastadora». Hubo un aplauso suave de la audiencia. Mauricio esperó a que se calmara antes de continuar. «Mi esposa Valentina amaba este libro», dijo, levantando Jardines de Invierno.
Lo leyó incontables veces, encontrando en sus páginas un consuelo que yo no podía darle. Durante mucho tiempo estuve enojado con este libro. Sentía que de alguna manera me había fallado, que no había sido suficiente para consolarla, pero ahora entiendo que no se trataba de reemplazar mi amor, sino de complementarlo. Las palabras de este libro le daban algo que yo no podía, una perspectiva sobre su propio sufrimiento que la ayudaba a encontrar paz. Mauricio abrió el libro en un pasaje marcado. Hay una línea aquí que dice: en el jardín de invierno aprendemos que la muerte no es el final del amor, sino su transformación. Durante mucho tiempo no entendí qué significaba eso. Pensé que cuando Valentina murió, nuestro amor murió con ella. Pero estaba equivocado. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. El amor no murió. Se transformó. Se transformó en la manera en que ahora ayudo a otros. Se transformó en la compasión que siento por aquellos que sufren. Se transformó en mi capacidad de amar nuevamente, no menos, sino de manera diferente. Elena se acercó y tomó su mano, dándole fuerza para continuar. Todos ustedes aquí, dijo Mauricio mirando alrededor de la sala, han experimentado sus propios inviernos, han conocido la pérdida, el dolor, la oscuridad que parece no tener fin, pero también han experimentado algo más, la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar belleza incluso en el sufrimiento más profundo, la habilidad de transformar el dolor en crecimiento. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Esta biblioteca no es solo un edificio lleno de libros, es un jardín de invierno. Es un lugar donde venimos en nuestros momentos más oscuros y encontramos las semillas de la esperanza, esperando pacientemente para florecer. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este jardín, por permitirme ser parte de él también. La sala estalló en aplausos. Personas se levantaron, algunas llorando, otras sonriendo, todas conectadas por la experiencia compartida de haber encontrado luz en la oscuridad. Después del evento, cuando la multitud se había dispersado, Mauricio y Elena se sentaron en su rincón habitual. La biblioteca estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la lluvia que había comenzado a caer. Nuevamente. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?, preguntó Elena. También estaba lloviendo. Mauricio sonrió, como si el universo estuviera tratando de decirnos algo. Tal vez lo estaba, dijo Elena pensativa. Tal vez estaba diciendo que después de cada tormenta viene la calma, que incluso en los días más oscuros hay belleza esperando ser descubierta. Valentina habría estado orgullosa de ti, dijo Mauricio súbitamente, de lo que has hecho aquí, de cómo has ayudado a tantas personas. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Ella me enseñó que el dolor puede ser un maestro si estamos dispuestos a aprender de él. Todo lo que he hecho es pasar adelante esa lección. Y yo, dijo Mauricio, estoy aprendiendo que el amor no tiene límites, que puedo honrar la memoria de Valentina mientras abrazo un futuro nuevo, que ambas cosas pueden coexistir. Elena tomó su mano. Ese es el verdadero mensaje de Jardines de Invierno, ¿no crees? Que podemos sostener tanto la alegría como el dolor, tanto el recuerdo como la esperanza, que no tenemos que elegir entre el pasado y el futuro. Exactamente, coincidió Mauricio. Se quedaron sentados en silencio por un momento, simplemente estando presentes el uno con el otro. Afuera la lluvia continuaba cayendo, pero dentro de la biblioteca todo era paz. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Mauricio después de un rato. Pasé toda mi vida construyendo un imperio, acumulando riqueza y poder, pensando que eso me traería felicidad. Pero la verdadera riqueza, la verdadera felicidad, la encontré aquí, en este lugar modesto, con personas ordinarias viviendo vidas extraordinarias. No creo que sean ordinarias, respondió Elena. Creo que cada persona que entra por esas puertas es extraordinaria a su manera. Todos estamos luchando batallas invisibles. Todos estamos tratando de encontrar sentido en el caos de la vida. Eso nos hace extraordinarios. Mauricio reflexionó sobre esto. Tienes razón, y creo que esa es otra lección que he aprendido, que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos, que la verdadera valentía no está en no tener miedo,
sino en seguir adelante a pesar del miedo. Los meses pasaron, y la relación entre Mauricio y Elena continuó profundizándose. No fue un romance de cuento de hadas, sino algo más real, más fundamentado. Ambos llevaban sus cicatrices, sus miedos, sus momentos de duda, pero también llevaban una comprensión profunda de que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la voluntad de sostener ese dolor juntos. Un día, Mauricio llevó a Elena a visitar la tumba de Valentina. Era la primera vez que lo hacía desde el funeral, y sentía una mezcla de nerviosismo y paz. «Quiero que conozcas a alguien», le dijo a la lápida de Valentina, con Elena de pie respetuosamente a su lado. «Su nombre es Elena, y creo que ustedes dos se habrían llevado muy bien. Bueno, supongo que ya se conocían». Sonrió a través de las lágrimas. «Quiero que sepas que estoy bien», continuó, «o al menos estoy en camino de estarlo. No te he olvidado, nunca lo haré, pero he aprendido a vivir con tu ausencia de una manera que honra tu memoria en lugar de solo lamentarla. He aprendido a encontrar belleza en el jardín de invierno que dejaste atrás». Elena se acercó y colocó un ramo de flores sobre la tumba. «Gracias», dijo ella suavemente. «Gracias por confiarme su cuidado. Prometo que siempre lo cuidaré, así como prometí». Mientras regresaban, Mauricio sentía como si un peso que había estado cargando durante mucho tiempo finalmente se hubiera aliviado. No era que el dolor hubiera desaparecido, sino que había encontrado una forma de llevarlo que no lo aplastaba. «¿Alguna vez te sientes culpable?», preguntó Elena mientras caminaban. «¿Por ser feliz de nuevo?» «Todo el tiempo», admitió Mauricio. «Pero luego recuerdo lo que dijiste una vez, que el amor no es una cantidad finita. Que amar a alguien nuevo no significa amar menos a quien perdimos. Son dos flores diferentes en el mismo jardín». «Esa es una hermosa manera de verlo», dijo Elena. «Lo aprendí de ti», respondió Mauricio con una sonrisa. La biblioteca continuó siendo el centro de sus vidas y de la comunidad. Cada semana nuevas personas cruzaban sus puertas, cada una buscando algo diferente. Algunos buscaban libros, otros buscaban consuelo, otros buscaban comunidad, pero todos encontraban algo más. Encontraban un lugar donde su dolor era reconocido, donde su humanidad era celebrada, donde podían ser vulnerables sin temor al juicio. Teresa, la mujer mayor del club de lectura, organizaba talleres mensuales sobre cómo navegar el duelo en diferentes etapas de la vida. Lucas, el joven poeta, había publicado una colección de poemas inspirados en su viaje de sanación, con todos los ingresos destinados a la biblioteca. Roberto había expandido su grupo de apoyo para padres, proporcionando un espacio donde aquellos que habían experimentado la pérdida más impensable podían encontrar comprensión y solidaridad. Cada historia era un testimonio del poder transformador de la comunidad, del amor y de la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Una tarde, mientras Mauricio y Elena organizaban libros en la biblioteca, una mujer joven entró. Parecía perdida, sus ojos rojos e hinchados de llorar. Se acercó tímidamente al mostrador donde Elena trabajaba. «Disculpe», dijo la mujer con voz temblorosa. «Alguien me dijo que que aquí podría encontrar ayuda. Acabo de perder a mi esposo y no sé cómo seguir adelante». Elena salió de detrás del mostrador y tomó gentilmente las manos de la mujer. «Estás en el lugar correcto», dijo con calidez, «y no estás sola». Mauricio observaba la escena desde cierta distancia y sintió su corazón hincharse con una mezcla de emociones. Recordó su propio primer día en la biblioteca, su propia desesperación, su propia sensación de estar completamente perdido. Y ahora, aquí estaba, viendo cómo esa misma compasión que Elena le había mostrado se extendía a otra persona necesitada. Elena guió a la mujer hacia el rincón familiar, el mismo donde ella y Mauricio se habían conocido. De un estante cercano, tomó un ejemplar de Jardines de invierno. «Quiero darte este libro», dijo Elena. «No curará tu dolor, nada puede hacer eso, pero tal vez te ayude a entender que no estás sola en tu sufrimiento, que otros han caminado este camino antes que tú y han encontrado la manera de seguir adelante». La mujer tomó el libro con manos temblorosas.
mirándolo como si fuera un salvavidas en medio de un océano turbulento. También tenemos un grupo de apoyo que se reúne aquí, continuó Elena. Personas que han experimentado pérdidas similares. Si te sientes cómoda, me encantaría que te unieras a nosotros. ¿De verdad?, preguntó la mujer, su voz llena de esperanza desesperada. ¿De verdad hay otras personas que entienden? Muchas, aseguró Elena, y todos ellos están aquí para apoyarte. Mauricio se acercó entonces, presentándose. Mi nombre es Mauricio, dijo, y yo también perdí a mi esposa. Sé exactamente cómo te sientes en este momento. La sensación de que el mundo continúa girando mientras tu vida se ha detenido por completo. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas nuevamente. Exactamente. Es exactamente así. Pero quiero que sepas algo, continuó Mauricio con gentileza. Aunque no lo parezca ahora, aunque cada día se sienta como una montaña imposible de escalar, llegará un momento en que respirar no duela tanto. Llegará un momento en que podrás recordar sin que el dolor te paralice. No te pido que creas eso ahora, solo que tengas fe en que es posible. La mujer asintió, aferrándose al libro como si fuera lo único que la mantenía a flote. En las semanas que siguieron, la mujer, cuyo nombre era Isabel, se convirtió en una visitante regular de la biblioteca. Lentamente, muy lentamente, comenzó a participar más en el grupo de apoyo, compartiendo su propia historia de pérdida. Y con el tiempo, su dolor comenzó a transformarse, no desapareciendo, sino evolucionando hacia algo que podía cargar sin ser aplastada por él. Es increíble, le dijo Mauricio a Elena una noche, ver cómo el ciclo continúa, cómo la ayuda que recibimos se convierte en la ayuda que damos. Ese es el verdadero significado de sanación, respondió Elena. No es solo sobre nosotros mismos, es sobre usar nuestro dolor para ayudar a otros a navegar el suyo. Mauricio tomó la mano de Elena, mirándola con una profundidad de sentimiento que todavía lo sorprendía. Te amo, dijo simplemente, y sé que eso puede sonar extraño dado cómo nos conocimos, dado todo lo que ha pasado, pero es verdad. Elena sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Yo también te amo. Y no es extraño, es hermoso. Es la prueba de que incluso después de la pérdida más devastadora, el corazón humano puede encontrar la manera de amar nuevamente. Valentina habría aprobado esto, dijo Mauricio con certeza. Ella habría querido que fuera feliz. Lo sé, respondió Elena. Me lo dijo. Se quedaron allí en su rincón especial, rodeados de libros que habían consolado a incontables personas a lo largo del tiempo. Afuera, el mundo continuaba con su ritmo frenético, pero dentro de la biblioteca había paz. Pasó el tiempo y la vida continuó con sus altibajos inevitables. Hubo momentos de alegría y momentos de dolor. Hubo días en que Mauricio despertaba y el primer pensamiento era de Valentina, y el dolor era tan fresco como el primer día. Pero también hubo días en que despertaba junto a Elena, sintiendo gratitud por esta segunda oportunidad de amar y ser amado. La biblioteca se había convertido en algo más que un lugar. Era un símbolo de transformación, de resiliencia, de la capacidad humana de encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda. Cada libro en sus estantes llevaba consigo el potencial de cambiar una vida. Cada persona que cruzaba sus puertas llevaba consigo una historia que merecía ser escuchada. Y en el centro de todo esto estaban Mauricio y Elena, dos personas que habían encontrado el uno al otro en su momento más oscuro y habían construido algo hermoso de las cenizas de su dolor. Una tarde, mientras cerraban la biblioteca, Elena encontró una nota deslizada bajo la puerta. Era de Isabel, la mujer que había llegado meses atrás buscando ayuda. Querida Elena y Mauricio, decía la nota, quiero agradecerles por salvar mi vida. Cuando entré a esta biblioteca, estaba lista para rendirme. El dolor era demasiado grande, la oscuridad demasiado profunda, pero ustedes me mostraron que era posible sobrevivir al dolor, incluso florecer a pesar de él. Me dieron no solo un libro, sino una comunidad, una familia, una razón para seguir adelante. Ahora es mi turno de pasar adelante esa gracia. He comenzado a ser voluntaria en un centro de crisis, usando mi propia experiencia para ayudar a otros. Ustedes me enseñaron que nuestro dolor
no tiene que ser sin sentido, que puede convertirse en nuestro mayor regalo para otros. Gracias por todo. Con amor y gratitud eterna, Isabel. Elena leyó la nota en voz alta, las lágrimas rodando por sus mejillas. Mauricio la abrazó, también conmovido por las palabras. Esto es lo que todo significa, dijo él suavemente. No se trata de nuestro propio dolor o nuestra propia sanación. Se trata de lo que hacemos con eso. Se trata de cómo usamos nuestras experiencias más difíciles para hacer del mundo un lugar un poco menos doloroso para otros. Valentina lo sabía, dijo Elena. Por eso me pidió que te ayudara, porque sabía que tu dolor podía convertirse en un regalo para otros si encontrabas la manera de transformarlo. Mauricio asintió, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en lo profundo de su ser. Y tú me mostraste cómo. Me mostraste que el jardín de invierno no es solo un lugar de espera, sino un lugar de crecimiento, que las semillas más fuertes germinan en las condiciones más difíciles. Cerraron la biblioteca esa noche con un sentimiento de paz y propósito. Su viaje no había sido fácil, y sabían que el camino por delante aún tendría sus desafíos. El duelo nunca desaparece completamente, solo se transforma, evolucionando con nosotros a medida que crecemos y cambiamos. Pero habían aprendido algo fundamental, que el amor es más fuerte que la pérdida, que la comunidad es más fuerte que el aislamiento, y que incluso en el invierno más largo y oscuro, siempre hay jardines esperando florecer. Mientras caminaban juntos bajo la luz tenue de las farolas, Mauricio miró hacia atrás a la biblioteca una última vez. Allí, en ese edificio modesto, había encontrado más que un refugio de la lluvia. Había encontrado un propósito, una comunidad y un amor que nunca había esperado encontrar nuevamente. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, notando su expresión pensativa. En jardines, respondió Mauricio con una sonrisa. En cómo los más hermosos crecen en invierno, y en cómo a veces los libros que creemos que son solo historias resultan ser mapas que nos guían hacia donde necesitamos estar. Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Y a veces, las personas que pensamos que son extraños resultan ser exactamente quien necesitábamos conocer. Caminaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos en su comprensión compartida de que habían encontrado algo precioso y raro. «¿Sabes?», dijo Mauricio finalmente, «cuando entré a esa biblioteca aquel primer día, estaba huyendo, pero lo que no sabía era que estaba huyendo hacia algo, no solo alejándome, estaba huyendo hacia ti, hacia la sanación, hacia una nueva forma de vivir. El universo tiene maneras misteriosas de guiarnos», respondió Elena. Valentina lo sabía. Por eso plantó esas semillas, confiando en que florecerían en el momento correcto. «Y lo hicieron», dijo Mauricio, deteniéndose para mirar a Elena a los ojos. Contra todo pronóstico, en medio del invierno más frío, esas semillas encontraron la manera de crecer. Se besaron bajo la luz de la luna, dos almas que habían encontrado el camino el uno hacia el otro a través del dolor, la pérdida y la eventual sanación. Su amor no borraba el pasado ni negaba el dolor que ambos habían experimentado. En cambio, honraba ese pasado mientras abrazaba la posibilidad de un futuro lleno de esperanza. La biblioteca permaneció detrás de ellos, sus ventanas brillando cálidamente en la noche. Un faro de luz para todos aquellos que buscaban consuelo, comprensión y la promesa de que incluso los inviernos más largos eventualmente dan paso a la primavera. Y en algún lugar, en el espacio donde el recuerdo y el presente se encuentran, Valentina sonreía, sabiendo que su último acto de amor había dado fruto de maneras que ella apenas podía haber imaginado. Porque al final, el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, creciendo en jardines de invierno que florecen precisamente cuando más se necesitan, recordándonos que incluso en nuestra oscuridad más profunda, la belleza y la esperanza siempre encuentran una manera de crecer.